tema haitiano evidentemente cobra notoriedad por dos momentos, digamos, de agenda, la participación del canciller ayer en Naciones Unidas y el presidente Abinader, que visita hoy al expresidente Fernández, con la tarea de consensuar algunos puntos o dinamizar la conversación de forma individual alrededor de este tema. Hay que decir que lo que ha ocurrido en Haití en los últimos días no es más que precisamente la continuidad de lo vivido en relación a ese tema. Sin embargo, ayer, por 16ª vez ante Naciones Unidas, el canciller Roberto Álvarez insiste en la continuidad de las conversaciones y de la atención al tema haitiano, por lo planteado en esencia en diferentes momentos y espacios de la necesidad de una serie de decisiones alrededor de Haití. Una de esas decisiones es el tema de el establecer oficina integrada de Naciones Unidas en Haití, pero además el régimen de sanciones y embargo de armas establecido en la resolución 2653 y el establecimiento de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que, como bien saben ustedes, ha fallado desde ya este tema porque, como bien se ha conocido, no se han otorgado los recursos y es parte de la advertencia que hace William Ruto, presidente de Kenia, de la posibilidad de retirar sus policías de Haití de la misión que tiene como tarea. Eso evidentemente genera algún nivel de preocupación, porque si bien es cierto que la misión no ha logrado los objetivos trazados, no menos cierto es que peor parecería ser que se retire esta misión de territorio haitiano en el contexto actual. Mientras eso ocurre, hoy el presidente Luis Abinader visita al expresidente Leonel Fernández en esa jornada de visitas que extenderá a los exmandatarios de tipo individual. Hay que decir que es una iniciativa que fue planteada por el expresidente Danilo Medina, de que se visite de forma particular al liderazgo, y eso fue acogido por el presidente Luis Abinader, que inició precisamente con Danilo Medina, el proponente de la iniciativa, ahora continúa con Leonel Fernández, y me imagino que más adelante hará protocolarmente una visita con Hipólito Mejía, porque hay una conversación, digamos, constante, más recurrente en ese sentido. Me gustaría que escucháramos un poco del planteamiento hecho por el canciller de la República, Roberto Álvarez, en Naciones Unidas, para luego escuchar también o ver también una respuesta que dio el representante de Haití ante la ONU, que fijó una posición bastante interesante. Adelante. Presencia ante este Consejo para tratar la crisis que aqueja a Haití y cuyos efectos gravemente afectan a mi país. Mi permanente presencia aquí es una muestra de la importancia que el gobierno y el pueblo dominicano atribuyen a esta dramática situación que aflige al pueblo haitiano y que de forma incesante sigue desbordando sus fronteras. El reciente informe del secretario general sobre Haití es contundente. El país enfrenta un colapso humano, institucional y de seguridad acelerado, con más del 80% de Puerto Príncipe bajo control de pandillas armadas, 1.600 millones de personas desplazadas internamente, 1.600 escuelas cerradas, 360 incidentes de violencia de género en los primeros 5 meses del año, escasos hospitales operando, un sistema judicial paralizado, niveles alarmantes de violencia sexual y una población infantil convertida en blanco y herramienta de guerra. Estas cifras son el retrato crudo de un gran sufrimiento humano que genera una insoportable presión migratoria, económica y social sobre República Dominicana más que en ningún otro país de la región. Organizaciones terroristas... Bueno, ahí escucharon ustedes parte del planteamiento
sobre todo situacional de Haití. Sin embargo, hubo una declaración que ofreció el embajador, no sé si el embajador o si el canciller de Haití, ante Naciones Unidas, que me permito citar, dice: nosotros somos responsables, los haitianos, de esta situación, y nos compete a nosotros, a los que dirigimos el país, buscar los medios y arbitrios para salir de esta situación con la asistencia, claro, de la comunidad internacional. Para muchos, eso fue un boche a República Dominicana. Yo no suscribo necesariamente esa idea. Yo soy de los que entiende que es una puesta en escena de el conocimiento de la situación por los propios haitianos, porque parte de lo que se le ha acusado a Haití es que ellos no ejecutan acciones para salir de su propia crisis. Una especie de puesta en conocimiento que de alguna forma invita a eso, porque ese discurso no fue improvisado y ya se sabía con lo que el canciller dominicano llegaría. Hay quienes plantean que debe abandonarse desde ya el tema de la discusión o la posición dominicana respecto a estos temas. Dígase que nosotros debemos apartarnos de la conversación Haití y asumir los temas dominicanos en foros internacionales. Bueno, es que el principal problema que tiene República Dominicana, que puede ser llevado a un foro internacional, no es otra cosa precisamente que Haití. Haití es el problema internacional de República Dominicana. No porque seamos nosotros los responsables o esté en nosotros la solución, sino porque la carga que generan ellos impactan nuestra economía, impactan nuestro desarrollo y evidentemente condicionan nuestra forma de vida. Entonces, evidentemente República Dominicana no puede dejar ese discurso parado, no tiene que hacer más que insistir y persistir en el tema haitiano. Ahí queda el tema. Así es, y nosotros pues dándole continuidad también a este tema, en la ONU se habló principalmente de esta situación que está ocurriendo en Haití, aparte de todos los problemas que ahí se debatieron, la situación de ese mismo organismo internacional con el déficit económico y demás, también la falta de apoyo por parte de los países miembros y sobre todo la falta de confianza, que es la que crea la base y consolida pues todos los trabajos y lleva a la acción esas propuestas que ahí se debaten. Todo eso tiene que ver con el funcionamiento de un organismo tan importante, el más importante en, digamos que todo el mundo. Ahí pues se habló de cómo la violencia dentro de Haití pues está avanzando. Dijeron una cifra de alrededor de 4.000 muertos en lo que va del año, pero ustedes saben que no hay una forma exacta, precisa de poder tener con, aunque sea similitud, lo que ahí ocurre, esto debido a la falta de instituciones fuertes dentro de Haití, o sea que se puede tener un estimado, pero probablemente ni se acerque, porque lo que está ocurriendo allá es fuerte, claro, no en todo el territorio nacional de la República de Haití, pero los principales poblaciones o lugares como Puerto Príncipe, también Cabo Haitiano, que son de las principales regiones o pueblos que ahí se destacan por su desarrollo. Hablaba también la ONU de que esos desplazados pues también el producto o el resultado de esa violencia crea desplazados que se van precisamente, su primer destino es la República Dominicana, otros van a Chile y otras regiones, también Puerto Rico, intentan llegar a la Florida y demás, pero dentro de esto pues se le va creando todas las oportunidades para que estas bandas delictivas vayan tomando más control. O sea que son varios hechos que van en aumento de manera paulatina o de manera simultánea. Y mientras tanto también el director del CNS, el señor Mario Lama, aquí en la República Dominicana, dio datos importantes que ayer nosotros podíamos pues hasta asombrarnos, aunque muchos ya lo conocíamos. Él habla de que para el 2024, pues el año pasado, hubo en todo el país alrededor de un 36% de atención en las parturientas, específicamente las haitianas. Pero si nosotros vemos esas estadísticas y vamos a los lugares específicos donde hay mayor cantidad de extranjeros indocumentados haitianos, por ejemplo, la parte de Higüey, específicamente Verón, Punta Cana, ahí hablan de que hay un 90% o era un 90% de los extranjeros que eran atendidos. O sea que en un hospital,
cuando se hace el resultado de a quienes se atendieron durante, digamos que el semestre o el mes o el año en total, se da da como resultado de que el 90% eran haitianas. En este caso estamos hablando de parturientas. Y también así se daban en otras localidades. Pero ahí hablamos de parturientas. Y si usted es una persona que sale dentro de su comunidad, que conoce su alrededor, se da cuenta de que en otros aspectos también, en otros servicios también está ocurriendo eso, no solamente en el sector salud de las parturientas. Cuando usted va a otros servicios de diferentes especialidades, puede ver que quienes han estado consumiendo en su mayoría, pues esas facilidades que da el gobierno de la salud gratuita hasta ese momento, porque recuerden que ya el protocolo de cobrar por lo menos las herramientas, utensilios y el equipo, el protocolo de inmigración que se encuentra en cada hospital, pues eso entró en vigencia ya hace unos meses, pero anterior a eso, pues sí veíamos que la mayor parte era consumido por los haitianos. También el observatorio que está encargado como vigilante, una creación ahora a partir de esa reunión de la mesa o ese encuentro de los presidentes, donde esos 4 líderes ahí pues han planteado y están, se supone que sus equipos de trabajo haciendo o llevando a la acción estas estrategias que había ya propuesto el presidente Abinader para tratar este tema. Pues ahí veíamos imágenes de cómo los representantes de este equipo han estado movilizándose, yendo a la frontera, vigilando, supervisando también si se está aplicando ese protocolo dentro de los hospitales. O sea que el tema no está siendo tomado a la ligera. Lo que sí creo, ya para dar paso a mi compañera, es que mientras nosotros aquí tomamos acción, invertimos económicamente, invertimos también en nuestros esfuerzos. Miren cómo el canciller Roberto Álvarez vuelve a tomar el turno, su participación para hablar de esta situación. Hoy el presidente Abinader se reúne con el expresidente o pasado presidente Leonel Fernández a hablar de este tema. Nosotros, mientras tanto, continuamos viendo cómo la diáspora haitiana sigue formándose, organizándose y sobre todo quejándose de lo que está ocurriendo a nivel internacional y no solucionando sus propios problemas internos. Ayer yo presentaba un video de cómo en los Estados Unidos un grupo de estos, que algunos de ellos son funcionarios, también hacían una rueda de prensa quejándose al respecto de las medidas tomadas en los Estados Unidos. Hoy ahí está, ustedes pueden ver en pantalla cómo este grupo ahora desde Francia, desde París, están organizados con sus estatutos, con su título, todo, hacen una marcha para quejarse de los tratos que según ellos hay violaciones de los derechos humanos de los haitianos aquí en la República Dominicana. Vuelvo y pregunto, ¿por qué esa organización no la hacen para poder luchar con lo que está ocurriendo en su país? ¿Por qué siguen haciendo ese trabajo tan arduo, tan organizado, tan bien hecho para generar quejas, marchas, conflictos fuera? Tienen que hacerlo, pero para solucionar sus propios problemas. Creo que les iría muchísimo mejor. Pero si en algún lugar se violan los derechos humanos, es precisamente en Haití, donde ellos deberían ir a aportar todo eso que ellos entienden que pueden hacer para favorecer a su comunidad. Haití se encuentra al borde del colapso total. Ya prácticamente no genera ningún tipo de sorpresa para mucha gente la situación que se está viviendo allí, porque hace años que se ha recrudecido. Pero se está hablando de que solo en este año 2025 se ha incrementado en un 24% la cantidad de víctimas mortales a manos de las bandas armadas que cada vez tienen mayor control en Haití. Fíjense que se han incrementado las muertes luego de que se inició esta intervención multinacional que llegó en junio del año pasado, cumplió su primer año y no hay resultado alguno en torno a la crisis que está viviendo Haití y parece ser que cada vez se encamina más al abismo ese país. E independientemente de que nosotros muchos como dominicanos entendamos que esos escenarios internacionales deben de utilizarse para alzar la voz por temas dominicanos, efectivamente coincido con lo que señala mi compañero Cristian Cabrera. ¿Qué problema nos afecta más a nosotros que lo que se está viviendo allí? Porque usted no lo ve, quizás usted dice, bueno, que eso está pasando del otro lado de la frontera, pero todo eso
está repercutiendo y ha repercutido durante muchísimo tiempo en el territorio nacional, al punto que ha tenido que movilizar a las autoridades y a la clase política nacional a ponerse de acuerdo. La semana pasada la reunión con Danilo Medina no trascendió tanto lo tratado porque independientemente de que uno sepa cuál es el objetivo de estos encuentros, la gente todavía no tiene la idea clara de qué es lo que se está haciendo. Es decir, se van a modificar las políticas migratorias que en este momento tenemos establecidas desde hace unos meses o simplemente será para consensuar lo que ya está y eso se quedará así. Hoy también se produce un segundo encuentro con el expresidente Leonel Fernández y pasa lo mismo. Queda la duda de qué será lo que se va a tratar en torno a la política migratoria nacional, que paralelamente se está trabajando con representantes de cada uno de esos líderes políticos en el Consejo Económico y Social. Pero allí, en el Consejo Económico y Social, también confluyen otros sectores, como el sector económico, la parte que en este momento indica sentirse o estar efectivamente afectada por la falta de mano de obra haitiana en diferentes aspectos, rubros económicos, en el caso, por ejemplo, de la construcción y de igual forma con la agricultura. Y hay que ver qué es lo que se va a buscar. Y entiendo que, más que todo, allí lo que se podría buscar un bajadero es precisamente a esto, a qué va a ocurrir con la mano de obra, porque las demás medidas que se establecieron, que en un momento generaron una ola de críticas, ya de acuerdo a lo que establece el gobierno, están dando frutos, como el caso de las maternidades. Y entiendo que si efectivamente estos datos que a continuación voy a señalar, a los que hacía referencia mi compañera Paola Herrera, que establecía ayer Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, si esos datos son reales, entonces vamos a continuar con esa política migratoria. Me refiero al tema de las parturientas, porque ellos indican que desde marzo hasta la fecha se ha reducido más de un 50% la cantidad de mujeres que van a dar a luz a los 33 hospitales de la red pública nacional. De acuerdo a lo que establecía ayer Mario Lama, en el régimen del Servicio Nacional de los Hospitales Públicos, para marzo se registraron 1.789 partos, mientras que para mayo, ya luego de haberse establecido esta política migratoria, la cifra descendió a 849. Es decir, que si en un momento generó dudas de que podría ser efectivo el hecho de tener personal de la Dirección General de Migración en las maternidades del país y que encima se les cobrara una cuota, está dando resultado, porque la mayoría de los partos que en este momento se están registrando son de dominicanas, que era una queja constante, que muchas veces las mujeres tenían que irse a centros privados a pagar por un parto natural o por una cesárea porque no había una cama en una maternidad, cuando se supone que desde el presupuesto nacional se destinan cada año los recursos para que cada dominicano tenga garantizado el acceso a la salud. Sin embargo, ya ustedes lo vieron, pasaba con el sistema de salud y pasa con el tema educativo de igual forma. Por ende, vamos a ver cuáles serán los resultados de estos diálogos. Se espera que a mediados de julio ya se emane una decisión o por lo menos un informe del Consejo Económico y Social y lo abordado entre el presidente Luis Abinader y los exmandatarios. Cierto, la consulta del Consejo Económico y Social concluye el lunes. Así o sea, es. la gente que quiera hacer aportes a los temas que están discutiéndose hasta el lunes que tienen. Hay un correo habilitado para eso. Para que usted pueda aportar. Y finalmente falta la reunión con el expresidente Hipólito Mejía en torno a estos temas. Sin embargo, ya es de conocimiento público cuál es la posición del exmandatario en torno a la mano de obra y el tema haitiano.